Chile tiene su propio Chernobyl, mal llamado zona de sacrificio, donde niños, niñas, familias enteras viven una situación que es totalmente anómala, que es absolutamente inaceptable y yo diría casi criminal, expuesto a niveles de contaminación, de daño a su salud, que nadie aceptaría, que nadie estaría dispuesto a vivir ahí. ¿Y por qué eso se ha permitido? Tal vez son preguntas que van a ser difíciles de responder, pero este no es un problema de hoy. Ese problema lleva por lo menos 30 años. Los que somos del movimiento ecologista, ambientalista, hemos estado muchas veces, desde los años finales de los años 90, reclamando justamente contra estos niveles de contaminación que son intolerables e inaceptables. ¿Por qué ocurrió? Yo creo que en cierta manera por una visión ideológica, que el desarrollo a cualquier costa es más importante que la salud y la vida de las personas. Pero ahí se conjugaron dos grandes actores muy poderosos. Primero, poderosas empresas privadas, que se instalaron ahí, termoeléctricas, fábricas químicas, industrias químicas, pero también poderosas industrias públicas, como Codelco, como ENAP, como ENAMI. Y entre ellos han tal vez forjado unos lobbies, tal vez de los más poderosos que hemos podido ver. Cuando se asocian los lobbies privados con los lobbies de las empresas públicas del Estado, entonces es muy difícil enfrentar eso. Y lo que estamos viviendo es consecuencia de lo que yo he llamado un notable abandono del Estado. ¿Por qué del Estado? Porque son muchos funcionarios, son muchos gobiernos que han hecho caso omiso de esta situación. Y lo más grave es que esa sabienda, toda la evidencia científica, toda la evidencia médica, toda la evidencia internacional, da cuenta justamente de los riesgos de establecer una comunidad en esas condiciones o vivir en esas condiciones. Y por lo tanto los niveles de contaminación han sido permanentes. Los niveles de azufre están totalmente sobre las normas internacionales. Solo para dar un ejemplo, el nivel de azufre, que es uno de los contaminantes más tóxicos, el dióxido de azufre, la norma chilena que se establece ahí, que incluso se sobrepasa, es de 250 microgramos por metro cúbico en 24 horas. La norma de la Organización Mundial de la Salud que dice sobre la cual hay daño a la salud es de 20. Si ustedes miran la diferencia que hay entre 20 y 250, más de un 1000%, de un 1200%, es inaceptable. ¿Y por qué ocurrió esto? Por la misma razón de que ahí debiera haber una norma de arsénico y no la hay. ¿Por qué no hay norma de arsénico? Si el arsénico es un contaminante que está asociado a la minería y ya está asociado a esa industria. El arsénico es cancerígeno. Por eso que Antofagasta tiene un 1200% más cáncer que Santiago, de vejiga y pulmón, por el arsénico. Las mediciones que se han hecho ahí en la Bahía Quintero, que se hicieron por ahí por el año 2006, ya mostraban que había un 500% de arsénico por sobre la norma chilena. ¿Y por qué no se regula el arsénico? ¿Por qué no se hizo una norma para impedir que ésta se superara? ¿Por qué no hay una norma de suelo? Tenemos que todas las sociedades modernas tienen normas de suelo de metales pesados, es decir, cadmio, arsénico, plomo, todos estos metales que son cancerígenos tienen que tener una norma máxima en suelo. Ahí esos suelos están tremendamente contaminados. Uno se pregunta, ¿y por qué Chile no tiene norma de suelo? ¿Quién ha hecho el lobby? ¿Quién impidió que esto ocurriera? ¿Por qué Chile tiene un plan de descontaminación solo del año 92? ¿Por qué se rechaza el plan de descontaminación que regula el material, tal vez uno de los más tóxicos para la comunidad, que está elevado permanentemente ahí, que es el material particulado fino, el PM2.5? El plan de descontaminación que rige hoy día es del año 92, que es para PM10, que está totalmente obsoleto. ¿Por qué no se aprobó el plan de descontaminación del PM2.5, donde el Contralor dice que no lo aprobó porque no enfrentaba, no regulaba, no disminuía la contaminación? Justamente para el PM2.5, que es el que produce infarto, accidentes vasculares, cáncer, que produce graves daños a la salud y respiratoria en niños y en adultos. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos plan de descontaminación? Son muchas preguntas las que hay que responder, y lo que hay ahí es que se ha permitido el funcionamiento de empresas que jamás debieran haber funcionado. De hecho, Gener tiene un caso famoso. La Corte Suprema rechaza el establecimiento de Gener, de una termoeléctrica ahí. Bueno, ¿y qué es lo que sucede? Entre gallo y medianoche, a finales de los años 2000, entre gallo y medianoche se permite hacer cambio de uso suelo para que, violando incluso la resolución de la Corte Suprema, una termoeléctrica contaminante de Gener se pueda instalar, que produce dióxido de azufre, que produce material particulado. ¿Por qué han ocurrido todas estas cosas? Porque ha habido una omisión, porque ha habido negligencia, porque ha habido una capitulación, porque ha habido abandono de deberes de las autoridades, de todos los gobiernos,
que han tenido responsabilidad. Es cierto, desde los gobiernos de Frei, incluso de Elwin para adelante, de los gobiernos, del primer gobierno de la presidenta Bachelet, del primer gobierno del presidente Piñera también. Si en el 2011 fue el episodio de La Greda, y en ese tiempo estaba, justamente viene después la administración del presidente Piñera, cuando ocurre el episodio de La Greda. Yo mismo cito a los ministros del presidente Piñera, no hay ninguna reacción, no hay ninguna acción, se desvirtúan la gravedad de los problemas. En el año 2002 incluso pedimos un ministro, vamos a la Fiscalía, al Ministerio Público, pedimos un fiscal especial, se concede el fiscal especial, pero evidentemente a falta de regulaciones y a falta de sanciones es muy difícil investigar. Luego, hay situaciones que son totalmente anómalas. Yo quiero señalar e incluso denunciar que la norma de dióxido de azufre no se pudo hacer por presiones de Codelco y ENAMI, que han impedido históricamente que se puedan establecer normas, pero esta es mucho más grave, porque en el año 2017 la ministra de Salud Castillo propone una nueva norma de dióxido de azufre, un poco más exigente que la que tenemos, no todo lo que debiera ser, pero propone una norma más exigente, en vez de estos 250 microgramos por metro cúbico de dióxido de azufre en 24 horas, ella propone 150, la norma de la OMS es 20, o sea, todavía está proponiendo una norma que era poco exigente, y propone una norma horaria que es muy importante para episodios agudos, o sea, la contaminación del dióxido de azufre es capaz de producir daño en 10 minutos. Por lo tanto, todos los países tienen una norma y ella propone una norma de 500 microgramos por metro cúbico en una hora. Bueno, ¿qué es lo que sucede? El ministro de Economía y el ministro de Minería, de manera totalmente ilegal, plantean otra norma, mucho menos exigente, mantienen los 250 microgramos en 24 horas, lo que es inaceptable, pero plantean que la norma se puede exceder 80 y tantos días, 88 días se puede superar la norma, lo que es una vergüenza. Bueno, esto va al Comité de Ministros y no se pudo aprobar la norma de dióxido de azufre por la presión histórica que han hecho los ministros de Economía y los ministros de Minería. Así hay muchos hechos que relatan y dan cuenta de este notable abandono de deberes de nuestra autoridad, que por defender el bolsillo de estas malas empresas, de estas empresas obsoletas, de estas empresas anacrónicas, se prefiere poner en riesgo y condenar la vida y la salud de las personas. Codelco ha sido uno de los mayores responsables, porque Codelco, por no hacer las inversiones, está dispuesta a que se dañe la salud de la población. Fue Codelco quien pidió la norma de dióxido de azufre. ¿Por qué? Porque si se establecían estos nuevos parámetros de azufre, Codelco tenía que hacer inversiones muy cuantiosas y no querían hacerlas. Y las autoridades de Hacienda tampoco querían hacerlas, nadie las quería hacer. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Entonces no hagamos normas y así entonces todo funciona como si todo estuviera bien, pero todo está mal y por debajo esto como un cáncer que va corroyendo la salud y la vida de las personas de manera silenciosa, es como una diabetes, pero de pacientes que comen azúcar. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo pienso que hay que tomar el toro por las astas. No más pirotecnia, no más planes de descontaminación que son falsos, que no van a funcionar. Ahí hay muchas empresas que no deberán estar. Por lo demás, yo creo que es bueno que la comunidad sepa que Codelco nunca ha hecho un estudio de impacto ambiental. Codelco adujo, miren, la empresa del Estado, la más importante, que es una vergüenza, adujo que como ellos se habían instalado antes de la promulgación de la ley 19.300, que es la ley de base, en el año 94 no iban a hacer estudio de impacto ambiental. Incluso gran parte de los proyectos nuevos lo han hecho vía declaración, lo que es vergonzoso, sin hacer estudio de impacto ambiental. Seguramente en la misma condición de NAP, en la misma condición de por lo menos 2 termoeléctricas que son hipercontaminantes y generan, no tienen estudio de impacto ambiental. Y las otras empresas que hicieron estudio de impacto ambiental, esos estudios de impacto ambiental están totalmente obsoletos. ¿Por qué están obsoletos? Porque si esos estudios de impacto ambiental hubieran funcionado, lo obvio es que no habría contaminación. Porque cuando uno hace estudio de impacto ambiental es justamente para evitar, son preventivos, para que no haya contaminación y se ponen condiciones para que justamente ese ecosistema, ese pequeño territorio, ese medio ambiente, esa cuenca pequeña no sobrepase los niveles de contaminación. Pero con los niveles de contaminación que tiene, lo que es evidente que estos estudios de impacto ambiental están todos obsoletos, fueron hechos de manera muchos irregulares, yo diría casi fraudulentos, y por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer esta empresa como primera cosa? Le pedimos a la ministra que este país y esta zona no resiste más políticas pirotécnicas, no resiste más juego de piernas, no resiste más promociones de iniciativas que no se van a cumplir. ¿Qué es lo que tiene que hacer la ministra? Y además lo puede hacer desde el punto de vista legal. Ella tiene que volver a hacer una revisión de los estudios de impacto ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las empresas que están ahí,
Codelco y ENAP incluido, más estas dos empresas de Gener, termoeléctricas, que no han hecho nunca un estudio de impacto ambiental, tienen que hacer estudio de impacto ambiental nuevo, y las que lo tienen que volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que volver a definir las condiciones en que van a trabajar, hay que volver a definir los requerimientos, las restricciones, hacer las inversiones que tengan que hacer para que no contaminen. Tienen que volver a haber participación ciudadana, porque eso lo va a permitir un nuevo estudio de impacto ambiental. Y la ministra de Medio Ambiente lo puede hacer por oficio, porque el artículo 25 quinque de la ley de base del medio ambiente obliga, yo creo que de este punto de vista, obliga a la ministra a tener que pedirle a todas las empresas que están ahí que vuelvan a hacer su estudio de impacto ambiental, y sobre todo estos frescos, que no lo han hecho nunca, como Codelco, que lo hagan por primera vez. Y eso nos va a permitir establecer cuáles industrias se pueden quedar ahí y cuáles van a tener que salir, porque a lo mejor algunas industrias no van a poder cumplir con las metas de un impacto ambiental que no sature la cuenca. Ahora, esto no se puede hacer como el salame, una por una. Hay que ver la contaminación del conjunto y ver que no se sobrepasen justamente estas normas que son del conjunto. Entonces a lo mejor no van a poder existir la cantidad de termoeléctricas que hay o la cantidad de industrias que hay. Y yo pienso que de una vez por todas tenemos que ir a eso. Segunda medida, de una vez por todas tenemos que tener plan de descontaminación. Es una vergüenza que tengamos un plan de descontaminación obsoleto, anacrónico, del año 92. Hay que tener ya urgente el nuevo plan de descontaminación. ¿De quién depende eso? Del Ejecutivo, del Gobierno. Es de la voluntad del Gobierno de tener luego un plan de descontaminación que de verdad descontamine. 3. Necesitamos una norma de dióxido de azufre. Tenemos necesidad urgente de norma horaria, de establecer niveles internacionales, no estos niveles mentirosos que cuando dicen que el nivel es de 250 microgramos en realidad es de 20. O sea, todo lo que ocurre sobre 20 hasta 250 se considera normal y la gente ya está alterando su vida, está alterando su salud. O sea, una norma de dióxido de azufre, ¿de quién depende? Del Gobierno, del Ejecutivo, del Comité de Ministros. ¿Cuánto se demorarán en aprobarla? Depende de la importancia que tenga este tema y de la prioridad que tenga este tema en la sociedad chilena. Cuarto, una norma de arsénico. No es aceptable que uno de los principales cancerígenos, donde sabemos que es importante en esa zona su presencia, no tenga norma como tienen toda la sociedad del mundo. Quinto, una norma para metales pesados, para saber cuánto metal pesado, cuánto plomo, arsénico, cadmio hay en los suelos. Igual como había en Arica, la gente se contaminaba en Arica por el plomo que estaba en los suelos. ¿Cuánta contaminación acumulada tiene estos suelos donde juegan los niños, donde trabajan las familias, donde están las personas? Seguramente niveles altísimos de contaminantes del suelo que hay que, no hay que hacer la política del avestruz, como es mejor decir, sabe mejor no saber y así no existen. No, existen y están dañando la salud de la población. Entonces, ¿qué le quiero pedir a la autoridad? Y vamos a citar a estos ministros a una sesión especial de la Comisión de Salud del Senado que yo presido, a la ministra de Medio Ambiente, al ministro de Salud, al intendente, a otras autoridades, a los alcaldes de Puchuncaví, a los alcaldes de Quintero, justamente ¿para qué? Para que una vez por todas tengamos políticas decentes, tengamos políticas que se preocupan de la vida y la salud de las personas y no de políticas que le dejan de cuidar el bolsillo, ya sea a Codelco, ya sea a ENAMI, ya sea a ENAP, ya sea a Gener o a Exiquín o a cualquiera de las empresas que están ahí. Y de una vez por todas, yo creo que hay que tomar el sartén por el mango y tomar políticas que son políticas humanitarias. ¿Se habla de derechos humanos? Yo le digo, muy bien. En Chile se violan los derechos humanos y se están violando de manera brutal, de manera consciente, de manera inaceptable en Quintero, Puchuncaví y en toda esta zona que está tremendamente afectada junto con Ventana.